Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual, un vocero oficial en defensa de la clase trabajadora dominicana por intermedio de Fenatrazona CNTD. Un programa que está diseñado y programado para estar como un vigilante ante los atentados que sufren los derechos de la clase trabajadora dominicana, lo que somos más. Como siempre, Nino Peña y un servidor, Edwin de la Cruz, en este escenario para tratar con ustedes temas muy interesantes, especialmente del mundo laboral y por supuesto tocando temas del mundo político, social y notas internacionales. Nino Peña, ¿cómo estás, hermano? Bien, Edwin, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy Qué bien. bueno, qué bueno. Sí, hombre. Comenzamos la mitad de mayo. Y acercándose el Día de las Madres en República Dominicana. Correcto. Acaba de pasar en Estados Unidos. Sí, fue el pasado domingo, creo. Entonces, en parte de Centroamérica, a principio de el primer domingo de mayo, creo que para Centroamérica y varios países. Sudamérica no sé bien, pero sé que Estados Unidos fue el sábado pasado. Y el domingo pasado, nosotros es ya el último domingo de este mes de mayo. Que es de mayo, el Día de las Madres. Bueno. Así es. Y la gente preparándose. Las madres tienen un toque especial. Las madres que son abnegadas, cariñosas, amorosas. Siempre tienen a sus hijos. Mi chiquito, Edwin Gabriel, cuando estamos ahí reunidos, digo, ven, dame un abrazo. Y sale corriendo. No, mi mamá. Es mi mamá. Sí, pues. Es la preferencia. La tendencia a la madre. ¿Tú sabes qué? Sí. El Día de las Madres, yo tengo un triste recuerdo. O sea, que mi mamá murió el 26 de mayo del 12. Que precisamente cayó domingo, que cayó sábado. Entonces, el 26 la enterramos. Entonces, era Día de las Madres. Un recuerdo triste. Sí. Pero nada, esa era mi mamá y siempre la voy a recordar con tanto amor y tanta alegría como era ella, ¿no? Señores. Dios la tiene en gloria. Claro que señores. Esta semana estuvimos en el Ministerio de Trabajo. Otra vez. En el Comité Nacional de Salario, sí. El asunto aquello del salario que se está discutiendo cada 2 años. Lo importante de todo esto fue la actitud asumida por las entidades sindicales, sobre todo la gente que ante un impasse de los empresarios, sobre todo el empresario, que insisten en que hay que reclasificar para aumentar. Esa es su consigna. Reclasificar las empresas para subir salario. Lo que antes no se hacía, además de que ese no es el escenario, sino el Ministerio de Comercio, de Comercio. Pero ellos tienen que ser ahí. Se dijo que no, y se planteó que mientras se continúe este asunto de la intención del empresario de querer que las empresas se reclasifiquen en ese escenario, se va a mantener paralizado la acción para el aumento salarial. Y esto es así, porque de producirse lo que los empresarios quieren, miren, eso va, estudios nuestros de la entidad sindical establecen que si es así, si se llega a lo que los empresarios están buscando, eso va a impactar a más de 600,000 trabajadores fabriles, gente que tiene un salario, que tiene un empleo en empresas, en fábricas y en industria. Porque es tan fácil, oigan, es facilísimo. La intención de ellos han planteado, no vamos, los que están con salarios anteriores, a partir de que se reclasifican las empresas, se quedan igual. Los que están ahora, los que van a entrar con la empresa reclasificada, van a tener el salario que implique la empresa. Por ejemplo, empresas de 10 millones pagan tanto mínimo, 20 millones tanto mínimo, empresas de 50 millones, o sea, la micro, pequeña, mediana y las grandes empresas. Pero resulta y viene a ser que es tan fácil pasar de la mediana a la micro y a la micro a la micro. Es muy sencillo. Bueno, lo que nosotros queremos evitar, el área laboral, es lo siguiente: que te trasvasen cantidades de trabajadores que están hoy con salarios que podrían ser de la mediana o la grande, y que ellos, en una reclasificación, al aumentar
el capital de la empresa diga, no, ya el tiempo no es, por ejemplo, hace 10 años, mi empresa era mediana con un capital de 10 millones, ¿verdad? 10 millones. Si yo subo esos millones a la época actual y lo pongo en vez de 10, 20, lo pongo 50, paso a ser mediana, pero te dejo en 10 en micro. Entonces, el que está anterior, que estaba en micro o en mediana, pasa a la pequeña. O sea, estudios que se han establecido es que existe el temor de que los empresarios trasvasen trabajadores de la mediana a la pequeña a la micro, con tal de que los salarios se queden igual. Ese es el problema. Que esta clasificación que persigue agregar una cuarta categoría disminuirá los salarios de los trabajadores y nosotros, por supuesto, no vamos a ser cómplices de una acción de ese tipo. Nadie puede vivir con los salarios que tenemos y ahora con esa condición vamos a aceptar rebajar más los salarios de los trabajadores. No tiene sentido que nosotros estemos en un comité de salario. A partir de ahora, nosotros, la mesa sindical, va a analizar cuáles pasos va a continuar dando y lo que viene es movilizaciones en todo el país, piquetes, marchas, porque eso parece que es lo que quieren los empresarios. En la reunión anterior a esta última, que nuevamente se produce el impasse de la reclasificación que quieren los empresarios, ellos por primera vez en mucho tiempo hicieron una propuesta formal de aumento de salario, pero con el caramelo envenenado que acostumbran todo el tiempo. Ellos presentaron una propuesta que en promedio no llegaba al 8%. Para la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, y aquí viene el caramelo envenenado, la microempresa. Ahí metieron ellos lo que están buscando de la reclasificación, microempresa. Y después se fueron a los trabajadores del campo y a los vigilantes privados. Señores, no hay ningún mecanismo que asegure que los trabajadores actuales que están en la mediana empresa o en la pequeña empresa no sean luego también reclasificados para la microempresa. O sea, que si se produjera un aumento de salario luego de una reclasificación, muchísimos trabajadores quedarían en la micro. ¿Y qué sucede? Quizás no le puedan bajar el salario inmediatamente, pero nosotros estamos casi seguros que empezarían una cancelación progresiva de esos empleados para entonces incorporar a esos mismos quizás u a otros con el salario que le correspondería según los intereses de los trabajadores a la microempresa. Señores, nada más absurdo, nada más desconectado de la realidad nacional e internacional lo que aspiran los empleadores de este país. Hemos dicho en varias ocasiones que casi en todo el continente el salario más bajito lo tiene la República Dominicana. Señores, los empresarios siguen jugando con este tema a que se pierda la paz laboral. Bueno, los sindicalistas, los principales líderes de las centrales sindicales, la CNTD, Jacobo Ramos, CENUS con Pepe Abreu, la CAS con Gabriel de Río han dicho, vamos a la huelga, vamos a la calle a protestar, vamos a las paralizaciones, porque señores, este jueguito de que cada 2 semanas se reúne el Comité Nacional de Salario y los empresarios van con el mismo caramelo envenenado. Ahora bien, pero el gobierno tiene que ponerse los pantalones con este tema. El gobierno tiene que ponerse los pantalones con este tema. Porque primero, al gobierno no le conviene, oigan bien, si el gobierno lo que está buscando es ganar como cierta simpatía popular, porque se produzca un incremento de salario en la población de los trabajadores no sectorizados, si le aprobaren la micro, no va a tener ninguna conquista el gobierno con eso.
Entonces el gobierno tiene que empantalonarse y conjuntamente con los sindicalistas, representantes de la clase trabajadora dominicana, aumentar el salario en la clasificación actual, en la empresa, en la gran empresa, la mediana, la pequeña, el trabajador del campo y los trabajadores de vigilancia privada, con un aumento salarial que no debe ser menos de un 30%, no el pírrico, absurdo y abusivo aumento que están planteando los empleadores de menos de un 8%. Señores, pero eso es absurdo. Eso es absurdo. Así no va a progresar la República Dominicana. El presidente Medina decía hace poco que la República Dominicana ya es un país de clase media. Wow, qué noticia tan agradable. De verdad que es agradable. Y quizás muchas cosas han mejorado en este país. Y hay que reconocer. Pero mientras estemos hablando de reclasificar la empresa para introducir la microempresa con un salario inferior a todos los otros, vamos a estar, yo creo que bastante distante de esa clase media que el presidente nos ha dicho que es la República Dominicana. ¿Tú sabes qué es lo que clasifica la famosa clase media, lo que el presidente Medina ha dicho con tanta algarabía? Es el poder de compra. El poder de compra de la gente, ¿no? Lo que siempre hemos dicho aquí. Si la gente compra menos, pues no tiene esa capacidad de vivir mejor. Porque no es comprar comida nada más, es servicio, condiciones de vida, y eso lo da que un salario decente. Mira, cuando yo, en esa reunión que se filtró que dijeron, bueno, la propuesta del empresario es un 10. Bueno, tú sabes que es tradición en los empresarios en este país. Para ellos, un 10, lo máximo es un 10. Cuando la propuesta original de las entradas sindicales siempre están por 30 y 20. Para ellos un 10 es una cantidad súper superior. Y uno vuelve a reiterar lo que hemos dicho, por caramba. Señores, nadie puede hacer que la sociedad camine, la sociedad dominicana, en este caso los trabajadores, que camine, que avance, que se transforme, con gente en condiciones deplorables, con gente sin la mínima, con gente sin ninguna capacidad de compra ni de servicio, con gente que tiene que vivir con lo mínimo del mínimo. Entonces, si usted piensa, si usted analiza la situación nuestra como nación, como país, la FAO dijo en estos días que para mí fue un exceso. Sinceramente yo creo que sí. Claro que sí. Que en este país hay dificultades, que en este país hay zonas pasando hambre. Claro, eso es cierto. Muriendo por hambre. Sí. Eso no es verdad. Pero llegar a eso, a decir, yo creo que no. No, aquí, como dijo el ministro de Cultura, aquí no ha muerto todavía, que yo sepa, todavía, tú tampoco sabes, un dominicano de hambre. Hasta donde la prensa ha dicho, o hasta donde todos conocemos. Bueno, pues está bien. Abusiva esa declaración. Está bien. Pero lo que sí nosotros defendemos aquí, en esta tribuna, que es panorama actual, es la necesidad de que los empresarios, bueno, esto es mucho pedir, no consideran, sino que entiendan, ni grabo aquí de conciencia, no, sino que entiendan que es imposible la convivencia con trabajadores en situaciones difíciles, situaciones de dificultades económicas, no digo hambre extrema ni indigencia, sino dificultades económicas que no le permiten una existencia digna y vivir como manda la gente, como manda el ser humano. Por eso es que al final de la reunión, que fue el pasado martes, no hubo otra respuesta que la protesta dentro del mismo recinto del Ministerio de Trabajo, la protesta enardecida de quienes estábamos ahí. Ese es de un lado. Y lo otro es la insistencia, como decía Edwin ahorita, o la propuesta que se han establecido, de que si esto no pasa, si siguen los oídos sordos, si sigue la indiferencia, vamos a tener que volver para la calle a reclamar mejor salario para los trabajadores. Eso es en cuanto a lo que pasó el martes. Sin embargo, vaya usted a ver,
La gente de la AIRE han insistido, han planteado de nuevo que se debe reformar la Junta de la Cesantía y para aquí y para allá. El tema está debatido. Incluso se sacó el artículo, el párrafo de la propuesta de crear el nuevo organismo que se va a plantear fruto de la cesación del ISS. Y se sacó. Se sacó a petición, a solicitud de los trabajadores. Insistir en esto, volver a lo mismo, yo creo que no le hace bien al clima que nosotros creemos que debe existir, de la convivencia, de la coordinación, del diálogo, porque lo que pasó el martes fue una muestra más de que las entidades sindicales van a mantener su posición de que el salario tiene que aumentarse, no en proporción como el empresario, no, de un 10 o menos, sino más que permita que la gente o todo el trabajador pueda vivir con algo más de lo mínimo que se da. Ojalá, porque realmente ya resulta cuesta arriba ver estas reuniones infructíferas. ¿Cuán difícil es? ¿Cuán difícil la situación? Yo he estado en varias reuniones. Tú has estado en las reuniones, claro. Señores, y da náusea ver la posición de los empresarios con ese mismo tema. Señores, la clase trabajadora de la República Dominicana la intransigencia. Es más. La clase trabajadora de la República Dominicana es el motor que le da riqueza a esos empresarios. Y esa intransigencia y esa negativa, claro, esa tosudez a la hora de hablar de un mejor salario para los trabajadores dominicanos, en la cabeza de ellos no existe. Porque el tema salarial, el tema de la reclasificación, no dentro del Comité Nacional de Salario, y el tema de la cesantía laboral son indiscutibles, señores. Añádele a esto, como bien le planteó el presidente de la gente de Ramos, nuestro compañero Ramos, Cobo Ramos, en la reunión. Dije, ustedes están planteando, eso fue una reunión interna con el de salario, el presidente de salario, que se despachó con declaraciones muy románticas, dijo que el salario hay que vigilarlo con los inspectores o las aplicaciones tales de las cuales, bueno, pero ¿qué es lo que van a vigilar y van a aplicar? Señores, además de que se pagan salarios mínimos aquí, salarios que uno se supone cómo la gente puede vivir con un salario. Además de eso, la libertad sindical es un eje fundamental de la democracia dominicana, no se cumple. Es un eje fundamental del desarrollo del movimiento sindical dominicano. Es pisoteado todos los días en las empresas. Óigame, uno dice, bueno, ¿y para qué está el Ministerio de Trabajo entonces? Porque supone que el Ministerio de Trabajo es la garantía del respeto al Código de Trabajo, ¿no? Establecido así. Ese es el ministerio que debe velar porque cada uno de los artículos son muchos, son casi 700. Se cumplan todos. Sin embargo, que es fundamental, que es el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, a defenderse como tal, defender sus derechos. Sí, el otro día. Todos los días, en cada momento se viola y se pisotea y trabajo no dice nada. Entonces, ¿para qué hablar de inspectores y de fiscalizar cosas que no van a cumplir? Entonces, uno dice, bueno, ¿será igual con un salario? Cuando la empresa se reclasifique, por ahí un ejemplo, no un ejemplo de esto, ¿no? Y va un inspector a decir, los trabajadores que están aquí, esta empresa es tipo que mediana, salarios son tantos. Vamos a ver, ¿se va a cumplir? No. Mira, Nino, yo creo en definitiva que esa clasificación deberá desaparecer en la República Dominicana. Mira, el mecanismo de pago que es por hora en Estados Unidos, a mí me parece muy interesante. Quizás no se pueda aplicar en este país, pero si tú vas a trabajar en Nueva York, que ahora creo que aumentaron la hora a $14 o $15. No estoy diciendo si es mediana, pequeña o grande. Sí, eso tiene que desaparecer, Nino. Pero en Estados Unidos, que ellos quieren eliminar la cesantía, que para ponerla como en Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene un welfare, un auxilio de cesantía. Si es como Estados Unidos, vamos a pensar en Estados Unidos pagan por hora, y si usted va a un supermercadito pequeño, la hora se la van a pagar a $14 o $16. La hora. Pero si usted va a una empresa más grande,
usted empieza también con eso mismo, la hora. La hora. 14 o 16 dólares. Sí. Y va a depender de ahí que le aumenten el salario o no, o el pago por hora. A partir de la hora. Ese tema de micro, pequeña, mediana, eso debe desaparecer. No, te voy a decir Aquí algo. debería haber un solo salario mínimo. Mínimo. Edwin, hay otra cosa. Señores, la transparencia. La transparencia. ¿Quién garantiza que los bienes de capital de una empresa sean realmente esos bienes? A eso, ahí voy, Nino. Nino, oigan esto. ¿Quién te puede decir que son esos bienes? ¿Qué le dicen Sí. las centrales sindicales a los empresarios en ese Comité Nacional de Salario? El tema de la reclasificación, nosotros estamos de acuerdo en revisarlo, no en este escenario. Y cuando lo revisemos, queremos tener al lado a la Dirección General de Impuestos Internos, con los papeles ahí, de las empresas que ustedes dicen que deben ser reclasificadas, para que el impuesto interno diga, no, pero esa empresa está pagando tanto. Sí, esa empresa ni siquiera es micro, es chiquitica. Pero que hay un organismo estatal, un organismo fiscalizador que diga si sí o si no, pero los empresarios quieren, porque hay que creerle a ellos que hay empresas que ya no son medianas y son micro. No, yo puedo decir, Oh. por ejemplo, la mía es mediana, pero yo tengo un capital enorme, ¿no? Un capital de grande, y ¿no? una producción gigantesca. Sí, yo puedo decir, no, la mía es mediana, vamos a la mediana, no, que no es así. Entonces, ¿qué garantía hay de que exista una real transparencia de tú decir que mi empresa es tal o cual, cuando tu monto de capital y venta dice que lo hagan por venta? Hay dos criterios, por capital suscrito y pagado o por ventas. Por ventas, ¿sabes? Entonces tú dices, bueno, por ventas. Y el Pero hay capital, una empresa que puede y el pagar, capital, por una ejemplo, empresa puede pagar un capital suscrito y pagado que la ubique dentro de una microempresa o una pequeña empresa, sí, inicialmente. sí. Pero en el transcurrir de los años y de los meses, quizás se convierte no en eso, sino en una empresa más grande. O las ventas entonces. Por las ventas. O sea, está produciendo más de lo que se preparó o se registró a la hora de su constitución. Miren, esos señores, los empresarios están equivocados. Y al ahí. final del y caso... ustedes, amigos televidentes, presten atención a lo siguiente. Tienen que estar ojo visor, atentos, porque hemos dicho desde hace tiempo que se está haciendo toda una trama para quitarle esos derechos, la cesantía laboral, el tema de un salario digno y decente para todos y todas. El empresariado está luchando en contra de eso. El empresariado está luchando como si el trabajador fuera su enemigo y todas las riquezas las está acumulando para sí mismo. A veces yo quisiera que Impuestos Internos trabajara más a fondo y dejara de atacar a contribuyentes físicos que lo que manejan son 2 o 3 cheles y se ponga a investigar a fondo las reales ventas y los reales beneficios que reciben muchas empresas que ahora no quieren aumentar salario de por lo menos, y es poco, un 30%, y que quieren reclasificar para que en la reclasificación se queden como quiera por debajo en los salarios. No, tú verás que si eso se da, aquí no va a haber grandes empresas. Todas van a ser mediana y para abajo. Todo va a ser mediana. Así es. Mediana y pequeña. Bueno, y micro. Así es. Señores, vamos a una pausa aquí en Panorama Actual. En breve regresamos con más. Gracias por continuar con Panorama Actual. Señores, mire, en esta semana tuve la grata sorpresa y alegría de compartir con la diputada Adalgisa Pujols, abogada, fue subdirectora del Instituto Dominicano de Seguro Social por mucho tiempo y es una gran trabajadora social por su comunidad, que es la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este. Me encontré con ella en el marco de una actividad escolar que tenía mi niña, Mariel, conjuntamente con un grupo de compañeras del colegio fue Inmaculada de los Frailes, que le pusieron una tarea de entrevistar a una persona, a un funcionario, a un diputado, un senador,
Y siendo ella la diputada de la circunscripción número 3 que vive ahí en Los Frailes y que siempre está bien de cerca, y que yo la conozco personalmente y le tengo mucho aprecio, la llamé para pedirle que nos regalara ese tiempecito para las niñas. Y déjeme decirle que las niñas hicieron una entrevista magistral. Le hicieron preguntas muy interesantes y sobre todo saludar y agradecer las palabras de motivación de la diputada Adalgisa Pujols con estas niñas, que las orientó. Y ella le decía, miren, yo no nací diputada. Incluso llegó a hablar de que nació en una condición económica muy precaria y que como muchos de nosotros tuvimos que caminar muchísimo para poder estudiar. A veces no había ni dinero para el pasaje, pero que todo se fundamentó en su interés por prepararse, por estudiar, por aprender, por pasar su colegio con buenas notas, por llegar a la universidad y aún con muchas precariedades, hacerse abogada y luego hacer maestrías y diplomados. Y hoy está en una posición de honorabilidad, que es un escaño en el Congreso de la República Dominicana. Además, les habló de la importancia de que ellas deben protegerse, de que deben evitar que les pase cualquier situación que ellas no quieran en su corta edad, y si algo llegara a pasar que las ofenda, nunca deben tener el temor de comunicarlo a sus padres. Y ella fue así tan clara y le dijo, aunque le digan a ustedes que si le dicen a sus padres le van a hacer daño a sus padres o a ustedes mismas, no les crean, díganselo de una vez a sus padres. Tú sabes a qué me estoy refiriendo, claro que usted sí, televidente sabe a qué me estoy sí. refiriendo. Ella fue muy clara, muy honesta con estas niñas y sé que salieron ellas muy edificadas, muy instruidas de la importancia de estudiar, de prepararse, y no solamente eso, sino de tener un buen corazón para cobrar. Cuando se está en una situación de prestancia o capacidad para proveer ayuda a los más necesitados, hacerlo con amor y corazón. Así que esas imágenes que ustedes han estado viendo son del momento en que se estaba produciendo la entrevista por este grupo de niñas. Y yo quiero reiterar mi gratitud y mi saludo a la diputada Adalgisa Pujols, que nos recibió en su casa, nos brindó todo ese calor que se tiene en su hogar. Así que muchas gracias y un abrazo a Adalgisa Pujols. Bueno, bien, buen trabajo. Señores, las enfermeras están de fiesta. La COPUNASEP, que las agrupa en la cooperativa, y la UNACE en el área sindical, pues están en el Gran Paradise, allá en Punta Cana. Más de 500 enfermeras están de fin de semana celebrando su día, el 3 de mayo, que es el Día Nacional de las Enfermeras Dominicanas. Ustedes saben lo que significa aquí en este país ser enfermera, un trabajo casi de abnegación. Óigame, son trabajos difíciles, son cantidad de horas, turnos, casi 15 horas y 20 o 30 pacientes en un día. Estas mujeres que merecen todo el reconocimiento de la sociedad dominicana, valorarla, su abnegación, su entrega por los pacientes, en los hospitales públicos, privados también, en la clínica privada, pues tienen su día. Y ellas decidieron, como cada año, ya una costumbre, pues irse, en el caso de la COPUNASEP, irse a un resort. Reitero que hay como 500 de ellas que están en Punta Cana celebrando. Felicidades a las enfermeras en su día, mujeres de trabajo, mujeres entregadas a salvar vidas junto con los médicos. Queremos informar al país la constitución del Sindicato de Trabajadores de la empresa Consorcio Monte Grande. Esta empresa es la que está construyendo la presa de Monte Grande en la provincia de Asua. Esto es un logro para los trabajadores y trabajadoras en vista de que es un elemento esencial el hecho de que los trabajadores se organicen. Decirle que la organización es el único instrumento más importante que puedan tener los trabajadores para defender sus derechos de clase. Esta constitución del sindicato
fue el pasado 28 del mes de abril, donde participaron cerca de un centenar de trabajadores que decidieron por la formación de su sindicato. En 1919, de las cenizas de la guerra, nació la visión de un mundo donde trabajadores, empleadores y gobiernos juntos podrían construir un mundo de paz universal, basado en la justicia social. Donde el trabajo no es una mercancía, donde la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso sostenido y donde la pobreza en cualquier lugar representa un peligro para la prosperidad en todas partes. La Organización Internacional del Trabajo, 100 años impulsando la justicia social y promoviendo el trabajo decente. Gracias por continuar con Panorama Actual. Recibimos en nuestros estudios al doctor Nelson Castillo, doctor, médico, especialista en cardiología, pero no nos visita en esta ocasión en materia de su área profesional, sino como el autor de este libro, el libro titulado En la apertura del pensamiento, dedicado a la memoria de José Amado Camilo. Bienvenido, doctor, a Panorama Actual. Gracias. Nelson, bienvenido. Tú sabes que yo con Nelson tengo una relación de muchos años ya. Nelson, ¿cómo cuántos años? Como 10, más de 10 años ya. Más de 10 años. Una circunstancia, yo pasaba por la parcela, él tiene su consultorio, y yo me sentía medio mal, así de repente. Digo, ¿para que aquí hay un cardiólogo? Eso fue así, ¿recuerdas? Sí, sí. Y yo digo, ya, sí, está por aquí, pase. Yo, de ahí para allá, eso fue una circunstancia, de ahí para allá, tenemos juntos 10 años de amistad, una amistad que yo valoro muchísimo, que aprecio muchísimo. Porque además de que mi cardiólogo particular es aquí también de cantidad de gente que viene a la capital y también dentro del país. Pero algo que yo valoro mucho en Nelson es que además es un intelectual. Nelson ha escrito ya varios libros, más como 5 o 6 libros o más. Y cuando llevamos a su consultorio, hablamos tanto de corazón, el mío, porque el mío que está, no el de él. Y entonces hablamos también de sus libros, de sus proyectos literarios, que siempre son muy interesantes. Recuerdo que hizo un libro, yo lo he leído 2 veces, sobre la década del 90. Un análisis enjundioso, profundo, de cómo la humanidad vivió esa época y lo que hemos registrado a partir de entonces. También tiene un libro de cuentos muy lindo, un libro de cuentos muy bonito, y ahora Nelson nos trae, además de que ve en el día cantidad de corazones, también quiere llegar al corazón de la gente a través de la literatura. Así es. Nelson, bienvenido, y cuéntanos este proyecto tuyo de hacer un libro a esta figura que fue José Amado Camilo, un destacado dirigente político de tu pueblo, de San Francisco de Macorís. Nelson, ¿qué te inspira a escribir sobre esta figura? Es una conversación que yo estuve con mi hijo Héctor, que siempre ha vivido en San Francisco de Macorís. Héctor me dijo que hay una parte importante de la población que se siente insatisfecha porque a José Amado no se le han rendido los honores en su condición de uno de los ciudadanos más prominentes que ha tenido San Francisco de Macorís. Y entonces él me planteó formar una comisión con el fin de sensibilizar a las autoridades de la ciudad, de que se le ponga el nombre a una calle, a un monumento, a un espacio deportivo, a algo importante con el nombre de José Amado. Sin embargo, yo le dije, Héctor, voy a hacer el proyecto de hacer una bibliografía de José Amado. Hablé con su familia, le pedí la autorización, ellos me dijeron que sí, que estaban dispuestos a darme toda la colaboración posible. Entonces, ahí fue que comenzó el proyecto. Ese libro lo comencé con mucho amor, muy entusiasmado. Me tomó mucho tiempo escribirlo porque tenía que conversar, que contactar a todas las personas cercanas a José Amado, como sus hermanos, su esposa, sus primos, sus alumnos, a todos. Entrevisté muchas personas. Me tomó 1 o 2 años hacerlo y ahí lo tenemos en la mano, que lo vamos a poner en circulación el día 24 de mayo, este mes, que cae viernes.
en la ciudad de San Francisco, en el ayuntamiento. En este momento es un acto de los jugadores de tu pueblo, Santiago de Macorís, invitado ya el martes 24. El martes 24. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. En el Sí, salón del sí. ayuntamiento. Ya han confirmado su participación las principales autoridades de la ciudad, como son el síndico, el gobernador, el senador, los diputados, y va a haber una participación importante de la Universidad del CULNE, porque él fue profesor de filosofía durante toda no su vida, sino desde que llegó a la ciudad, o desde que se acabó el CULNE. Y esa era una de sus principales vocaciones, además de la política. Y hay un movimiento muy importante de hacer un importante acto ese día, allá en San Francisco. Doctor Castillo, háblenos un poquito de José Amado Camilo, en qué destacó, cómo le recuerda el pueblo que usted acaba de mencionar, que siente ese vacío, que se siente quizás hasta frustrado, porque uno de sus grandes hombres había quedado en el olvido hasta este momento en que usted, con esta biografía tipo novela, rescata su memoria. Háblenos un poquito de él. Bueno, San Francisco de Macorís, esa ciudad, es una ciudad que tiene una tremenda historia. Hay un dato importante que yo no lo puse en el libro y se lo voy a decir a ustedes. Primicia. Sí. San Francisco fue una ciudad de fugitivos, fundada por fugitivos. Por fugitivo. Todo el que tenía problemas con la ley se iba a San Francisco y ya estaba a salvo. De verdad. Por lo de guapo. Entonces, esa es una de las explicaciones por qué la ciudad ha sido todo el tiempo tan violenta y tan contestataria hacia todos los gobiernos. Rebelde. Una ciudad rebelde. Ciudad rebelde. Una ciudad rebelde. Entonces, José Amado, su actividad política comenzó en los años, bueno, tenía 19 años, en 1959. Joven. Un día aparece un retrato de óleo que había en el liceo, machacado, le pasan un bisturí y decía, Trujillo es una mierda. Y eso fue José Amado que hizo eso. Él fue que hizo eso. Él fue que hizo eso. Famoso eso. Famoso eso. Sí. Entonces, el CIN descubrió que era él y lo fueron a hacer prisionero. Sin embargo, el gobernador de la ciudad era pariente familiar de él. Se llamaba Basilio. Y Basilio fue y le avisó al papá de José Amado que a José Amado lo iban a tomar preso, que lo sacara de la ciudad. Y en ese momento se salvó. Tenía una relación la familia con la iglesia y lo mandan a terminar el bachillerato a La Salle. Aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo. Luego volvió a la ciudad, siguió en su actividad política y entonces ya la persecución hizo que él y un grupo que ya formaban parte, un movimiento antitrujillista, tuvieran que asilarse en la embajada de la Argentina. ¿Eso en qué año tomamos? Eso fue en el 1959. En el 59. En el 59. Se asilaron en la embajada argentina. En la embajada de Argentina. Yeah. Ahí en Argentina, José Amado pasó un tiempo largo como exilado. El gobierno de Argentina, que estaba gobernada en ese tiempo por una persona apellido Fonsi, no me acuerdo el nombre completo, le dio albergue y lo recibió muy bien, inclusive lo llevó a la casa presidencial a vivir un tiempo. De ahí pasaron a los hoteles. Y José Amado se le ingenió y se consiguió una novia que lo llevó a vivir a su casa. ¿En Argentina? A Argentina. Entonces de ahí su familia se gestiona aquí en el país y le consiguen con unos familiares que tenían en Nueva York, llega a Nueva York. De Nueva York comenzó a haber un movimiento antitrujillista muy fuerte, se integró de inmediato. Sin embargo, no se sentía bien en Nueva York y decidió pasar a Puerto Rico porque así estaba más cerca del país. Entonces en Puerto Rico él consigue una posición como corrector en un periódico que le llamaban El Imparcial. Y ahí en El Imparcial, él consigue aportar más a la lucha antitrujillista, porque estaba en los medios de comunicación. Y entonces cuando Trujillo cae, viene al país a los no sé cuántos meses, se integra el 14 de junio,
Él era el que dirigía un programa del 14 de junio en San Francisco, que en esa época, estamos hablando de los años 60, 62, sí, 63, sí. tú podías andar toda la ciudad y escuchar el programa como si estuviese en tu casa, porque eso se veía en toda la ciudad, el programa del 14 de junio. Toque de queda. Y él era el que dirigía ese programa. José Amado Camilo dirigía el programa 14 de junio. 14 de junio. Allá en San Francisco de Macorís. Oh. Eso de 7 a 8 de la noche. Todo- Tú podías todo salir bien. por la ciudad y lo escuchabas totalmente. Entonces él manejaba ese programa. Una Él figura, relevancia, conjuntamente con una muchacha que se llamaba Lourdes Sánchez en esa época. De manera pública lo hacía. Pública, sí, Sí. pública. Entonces, José Amado se mantiene en su actividad política, viene aquí y se graduó en la Universidad Autónoma como abogado. Y ya él formaba parte del Partido Socialista Popular. El PSP de los Ducudrey. Exactamente. De los y a través de ello consigue y se va a estudiar ciencia política a la Universidad Patricio Lumumba en Lumumba allá en Rusia. Rusia. De Rusia pasa a Cuba, de Cuba pasa a México. Eco. Y lo más importante que hizo José Amado, una cosa que llamó mucho la atención, que en los 12 años de Balaguer, nadie que hubiese estudiado en los países socialistas De la élite entraba al país, y él entró al país. Entró al país en 1970, 69, 70. Okay. Y de ahí se dedicó a la actividad política, de ahí pasa al PRD. Y en San Francisco lo que se dedica es a la docencia y a defender los presos políticos. Esa fue su función principal. Esa fue su misión principal. No subió con Manolo para la montaña. En el 63. No, tuvo en la guerra de abril, sí, junto con Tú- Camaño. Sí, claro. tuvo con Camaño. Tuvo un comando con Camaño, que fue una información que me pasó darle a ustedes. Sí. Interesante, qué interesante. Había hablado anteriormente con una persona que me decía, mira Edwin, aquí en República Dominicana hay una gran cantidad de personas, de hombres y mujeres, que fueron muy importantes para la creación de la sociedad en que estamos viviendo, sin embargo, permanecen en el olvido o en el desconocimiento de la población en sentido general. Y de verdad que yo los felicito porque rescatar la memoria de una persona que seguro ha aportado bastante y que quienes lean este libro van a conocer más a fondo sobre la historia de José Amado Camilo, entenderán de la vida de uno de nuestros grandes hombres, como hay tantos otros que todavía, quizá alguien en algún momento que como usted se digne a rescatar su memoria y su historia. Hay un elemento, Nelson, antes que tú, para que tú no respondas los dos, no hagan. Yo, cuando hablaba contigo, tú me decías, digo, sí, pero yo recuerdo a él. Recuerdo el nombre. No tanto, después no tanto, porque en 78, cuando el lío de las elecciones, tú me dices que él fue senador en 78. 78. Y yo sé que Peña Gómez en su discurso hablaba mucho de San Francisco de Macorís y el senador que entonces era él, al que mencionaba. Él fue senador del 78-82. 82. ¿Recuerdas tú algún proyecto de ley, alguna iniciativa legislativa de tan grande personaje de tu pueblo? ¿Alguna ley que haya propuesto, alguna acción del Congreso que haya? No Tú no citas, recuerdo, no recuerdo realmente. Sin embargo, te puedo decir que él consiguió con el gobierno que los Juegos Deportivos del año 79, 80 se celebraran en la ciudad de San Francisco, se hiciera una villa olímpica. Y sí sé que también tuvo... Esa villa olímpica que está allá todavía... sí, fue. Él fue que la sí. Qué interesante. Y aparte de eso, él tuvo también una intensa actividad deportiva. O sea, él participaba en los clubes. E inclusive llegó a formar parte de la directiva de equipos profesionales en la ciudad. Allá en San Francisco de Macorís. Tú dices, Nelson, que él murió muy joven. Muy joven. Murió caramba, ya decimos muy joven porque ya 40 años no es nada. Antes sí, ya no. Él murió a los 40 y tantos años. 45 años. 5 años. En la flor de la vida. Sí. Sin embargo, puedo adelantarle que tuvo una vida intensa.
y a sus actividades políticas, académicas, culturales, y todo lo que hizo, no le dejó espacio. E inclusive muchos se preguntaban, ¿y cómo José Amado puede cumplir esa agenda que tiene, compartir con los alumnos, porque los alumnos le buscaban intensificadamente, le adoraban a su profesor? Actividad deportiva, actividad política, actividad académica, ir a los estrados a defender los presos políticos, sin importarle la posición del partido que pertenecieran, de la izquierda, del centro, de todo. O sea, te puedo decir que el 99% de la gente que cae en presa por política, era José Amado quien lo defendía. Era que lo soltaba. Nelson, bien, pero bien. Una cosa, ¿tú crees que sería suficiente con solo de dedicarle el nombre de José Amado Camilo, tan gran personaje de tu pueblo? Solo con eso se cumpliría, aunque te voy a decir una cosa, nadie hace nada para que lo reconozcan, pero como decía Martí, la patria agradecida, la nación agradecida, la gente agradecida. Porque como decía Adin ahorita, esos valores hay que rescatarlos como una forma de decir a la juventud de hoy, miren, hubo gente así, hubo gente que se dedicó a servirle a los demás sin ningún interés, solo servirle. Entonces, suficiente con una calle, ¿por qué no, qué te digo, así una idea vaga, rápida así, ¿por qué no hacer una especie como de algún documental que tú mismo con tu libro, se puede hacer un guión y las imágenes de él en la época, cuando fue el vivo, imágenes de un discurso, imágenes de una reunión, y presentarlo, ¿cómo se llama?, en las escuelas, allá en los colegios, para que conozcan este personaje, que sirva de ejemplo. Porque si algo le falta a esta sociedad en este momento es los ejemplos. Los ejemplos, ¿no? Gente como esta, ¿no? ¿Tú crees que eso es posible, que se pueda ampliar más de una calle? Yo pienso que este libro es el inicio, que de este inicio pueden surgir muchas cosas. Este es el inicio. Y yo pienso que sí, que la ciudad tiene un compromiso. Y él es un símbolo de muchas cosas que se han perdido, como la honestidad, la buena disposición de servicio a la sociedad desinteresadamente, la condición de luchar en contra de las cosas malas. Y es un ejemplo a seguir en la sociedad. Y yo pienso que San Francisco, con este libro, se va a dar cuenta del valor que tiene esa ciudad por los personajes que como él dio en esa lucha intensa de aquella época contra el trujillismo, los 12 años de Balaguer. De Balaguer, correcto, sí. Es decir que muy este es el inicio. Muy interesante. Bueno, vamos a repetir entonces en qué fecha lo estará presentando allá en San Francisco de Macorís. El 24 de este mes, de mayo. 24 de mayo. A las 7 de la noche en el ayuntamiento de la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿No tiene programado alguna presentación aquí en Santo Domingo? Vamos a ver, anímate a una aquí. Vamos a ver. Anímate a una aquí, claro. Usted dice, este es el inicio. Ese es el inicio, el inicio. Que una calle, que Sí, algún sí, centro sí, cultural lleve sí, su nombre, sí. que se instruya a los estudiantes de bachillerato que sea en la materia de historia, hacer una síntesis, un resumen de su libro. Claro que sí. Algún resumen. No sé si hay tiempo para darle este dato. Sí, claro que sí. La boda de él, que fue en la ciudad de Moca, con una mocana, una muchacha muy buena llamada Maega. Esa boda fue un acontecimiento en la ciudad, porque toda la plana mayor del PRD fue a esa boda. Peña Gómez, Atuey de Can, Vicente Bengoa, Ibelice. Fue un acontecimiento. ¿En qué año? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 72, 73. 73 específicamente. Okay. Y una cosa que llamó la atención, que en la boda había un coronel de la policía representando a una familia. Y eso se vio como un acto hasta cierto punto de reconciliación, porque en esa época un policía llegaba a un sitio donde había... eso claro, era difícil. Claro. Y él fue recibido con todas las cosas, porque José Amado fue un ente de conciliación. Y entonces San Francisco tiene una particularidad,
Y es que allá a la izquierda, a la derecha, los PLDistas, los PRDistas, todos conviven muy bien. Y tú vas a ver que en ese acto van a haber gente de todos los partidos. En el acto, en la puerta de circulación de ese libro. En el pueblo rebelde. Y todos los ciudadanos, sin importar el partido, están identificados con su figura. Tú sabes, Nelson, que yo, en los tantos discursos que yo puedo haber escuchado, si no, tú lo dijiste luego, antes de este espacio fuera de cámara, pero su nivel de evaluación era tan alto, según tú nos dijiste ahorita, que Jorge Blanco lo sugirió o lo planteó como un candidato presidencial. Como un candidato presidencial. Y un dato importante, José Amado ganó la senaduría abrumadoramente con más de un 60% de los votos, sin tener medio centavo. ¿Sin tener un centavo? Sin tener un centavo. Esa debería ser la aspiración de todo candidato. Claro. Claro. Definitivamente. Sin claro tener medio centavo. Sí. Es más deuda lo que tenía. Sí. Bueno, no dejó nada. Agradecer al doctor Nelson Castillo, quien es médico especialista en cardiología, que nos visita en este día en su condición de autor, de escritor de este libro, titulado En la apertura del pensamiento. Es una novela, biografía de José Amado Camilo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Nelson, ustedes. gracias. Gracias a ustedes. Bien. En 1919, de las cenizas de la guerra, nació la visión de un mundo donde trabajadores, empleadores y gobiernos juntos podrían construir un mundo de paz universal, basado en la justicia social. Donde el trabajo no es una mercancía, donde la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso sostenido y donde la pobreza en cualquier lugar representa un peligro para la prosperidad en todas partes. La Organización Internacional del Trabajo, 100 años impulsando la justicia social y promoviendo el trabajo decente. Bueno, señores, agradecerles como siempre la amabilidad de su compañía en esta presentación de Panorama Actual. Como siempre es un esfuerzo para velar por los intereses de la clase trabajadora de la República Dominicana, lo que somos más, siempre en defensa de nuestros derechos. Como siempre, el destacado periodista Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz, les agradecemos la amabilidad de recibirnos en sus hogares. Hasta la próxima entrega. Panorama Actual.